Invito a que nos pongamos en la presencia del Señor y de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queremos darte gracias, Señor, por este encuentro, por la generosidad del Padre Juan Pablo de poder acompañarnos y entregarnos más cercanía con San José. Queremos poner nuestro corazón, nuestra mente bien abierto, dispuesto a dejarnos compenetrar de lo que el Señor nos quiera decir a cada uno a través de las palabras del Padre Juan Pablo. Los invito a que nos consagremos todos a la Virgen y a través de ella a Jesús. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco toda a ti, en prueba mi filial afecto, te consagro en esta tarde, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo nos bendiga la Virgen María. Gracias, Moni. Bueno, no necesita mucha presentación el padre Juan Pablo. Le agradecemos mucho su generosidad de participar en este Café con Alma. Al padre le ha tocado tanto presencial años atrás en la casa de señora, en el santuario Los Pinos. También estuvo con nosotros el año pasado, también por Zoom. Y este año, para hablarnos de lo hermoso que es este año de San José, hablarnos de San José, esta maravillosa persona. Le damos las gracias, Padre. Yo hace tiempo también que no lo veía, yo ahí vi a muchas señoras que estaban pero entusiasmadísimas, lo echamos demasiado de menos. Feliz cuando pueda venir a vernos, ojalá luego. Eso. Muchas gracias, Pachi, y aprovechar de agradecer esta instancia, esta posibilidad. Veo tantos rostros tan queridos y eso es una alegría tan grande. Yo creo que este tiempo también de pandemia, también de tantos desafíos que estamos viviendo y que nos han exigido justamente una nueva forma de relación, de vivir, uno ahí valora aún más profundamente los vínculos, las personas, los lugares, las vivencias, las experiencias. Y yo tengo que agradecer mucho tantas experiencias lindas hechas a la sombra ahí de la quinta región, podríamos decirlo, que ha sido un regalo tan grande. Por eso agradezco mucho esta posibilidad de poder acompañarlas en este Café con Alma de esta tarde. Nos falta el cafecito, yo me voy a traer un cafecito, pero no. Pero sepan, como pasan los años, si yo tomo un café hasta ahora me desvelo, entonces ya no tomo café hasta ahora, así que no hay problema. Quizás con eso mismo podríamos ir cambiando Café con Alma y pasamos al tecito de la reina y lo pasamos a las 5 de la tarde. Claro. Y tomamos un té, una infusión. Bueno, es una alegría tremendamente grande estar con ustedes. Yo creo que a todos nos sorprendió bastante el Papa Francisco cuando en medio ya de la pandemia, en medio de tantos desafíos que vivimos como humanidad, y para nosotros también nos pasa como país, también desafíos como iglesia, movimiento, aparece San José de repente y nos invita a vivir, a recorrer de la mano de San José un año. Fue una sorpresa muy grande, que al comienzo uno dice, bueno, intuitivamente uno piensa en ciertas cosas, saca sus deducciones, pero dice, ¿qué será lo nuevo que plantea el Papa? Y realmente yo creo que en un tiempo en que tenemos, por un lado, la necesidad de referentes, de un principio de autoridad, alguien a quien seguir, alguien de quien aprender, reflejos de la paternidad de Dios en medio del mundo, ahí uno va descubriendo el valor que ha sido este año y que nos ha permitido también a cada uno de nosotros, seguramente, quizás a través de la lectura de esta carta, Corazón de Padre, de San José, ir redescubriendo la persona de San José, que aparece muchas veces como un ideal, pero bastante desconocido, bastante poco como asible, cómo lo hacemos más concreto.
Yo quisiera partir en este café con alma, o en este tecito de la media tarde, porque no es ahora todavía para el Aperol, por favor. Eso es más tarde. No es el happy hour este. ¿Quién no es San José? ¿O qué no es San José? Primero, San José no es un abuelito. Si ustedes se fijan, la iconografía religiosa, a través de la pintura sobre todo, hay esculturas, pero el rasgo que voy a mencionar yo lo presenta más la pintura, se acostumbró durante una época a presentar a San José como un abuelito. Y uno se pregunta, ¿por qué como un abuelito? Yo creo que tenía que ver con eso de pensar que para ser casto tenía que ser viejito nomás, por la única posibilidad que pudiera ser marido de la Virgen siendo casto y manteniéndose en castidad. Casi como esa excusa, porque en el fondo tenía que ser un abuelito que la respetara totalmente. Pero creo que pensar en un abuelito, sin desmerecer a los abuelos, en ese sentido, sería desconocer el profundo valor de un varón joven, fuerte, viril, en la plenitud de su existencia, y por eso cuando aparecen los relatos bíblicos, él está justo en el momento de contraer nupcias en ese sentido. Y sabemos que en aquella época, los matrimonios eran muy jóvenes, las personas que se casaban, sabemos que la Virgen era una adolescente, y San José un varón muy joven, muy, muy joven. Entonces, no es un abuelito. No es una persona que está en el declive de su existencia y en el fondo la Virgen va a encontrar una seguridad sencillamente una seguridad y una compañía allí, nada más, sin hacer, sin decir mucho nada, casi con ternura, no va por ahí. Es un hombre joven, es un hombre, por el contexto en el cual se le representa, justamente que sea capaz de ir a Egipto caminando como un peregrino, de tomar a su familia cada año para subir a Jerusalén, de la fuerza del trabajo, nos habla de un hombre joven, un hombre viril, un hombre que está en un momento muy pleno también de su vida. Segundo, tampoco es un pusilánime. ¿Qué significa eso? No es un macabeo, en los términos que ustedes van a entender, que va a ser así, sí a la señora, le voy a decir sí a la señora en todo, como que en el fondo, como que aparece que siempre dijo el sí, entonces el marido ideal, digamos que siempre va a decir sí a la señora, tampoco es una persona pusilánime, sin decisión, sin reflexión, sin capacidad de poder confrontar también la voluntad de Dios, de dialogar, porque justamente se le presenta, y en los textos que existen bíblicos, como alguien que está dialogando, alguien que pregunta, alguien que se pregunta, es decir, alguien que de alguna manera frente a Dios y también frente a las personas, porque detrás de esos diálogos con Dios, a través de esos sueños y de las acciones que va realizando, tiene que haber habido muchos diálogos con las personas y el contexto de su época. Por lo tanto, es un hombre con opinión, es un hombre con decisión, es un hombre con conciencia histórica, él viene de una raíz histórica desde David en adelante, es un hombre también con convicción profunda que pertenece a una geografía, a una religión, a un pueblo, en el fondo es un hombre con capacidad de reflexión, de decisión. Tampoco es un espejismo, porque nos pasa que de repente como que San José desaparece y nunca más lo vimos, porque no se hace mención a su muerte, nada, y como que es un espejismo que está ahí, que había que usar la figurita de San José para que fuera una familia regular, digamos, en ese sentido, no tan informal. No, él fue muy presente, tremendamente presente, y es interesante que el último texto bíblico que habla de la etapa de infancia y adolescencia de Jesús es la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Y la Virgen María dice, tu padre y yo, como muchas de ustedes, cuando de repente a los hijos hay que encauzarlos un poco, oye, y no es una cosa solamente de ustedes, sino que es una preocupación matrimonial, tu padre y yo. Y al colocar tu padre, está afirmando un principio de autoridad, no de autoritarismo, sino que marcando, oye, hay un principio de autoridad de la cual yo también participo, tu padre y yo. Los dos hemos estado preocupados por lo tanto, no fue un espejismo, no es algo que se pierde en la historia, se pierde en las hojas, se pierde un poco en los relatos. Tampoco es un segundón, en ese sentido de que todo lo hace a la sombra de lo que diga Dios, la sombra de Jesús, la sombra de la Virgen María. Hay un libro muy lindo que se llama La sombra del Padre, pero esa es la sombra del Padre Dios, pero no como una sombra que refleja a otro, se refleja a sí mismo como expresión, camino y seguro de la presencia de Dios, paternal de Dios para aquellos que Dios le confió. Quiero partir con eso porque en el fondo eso no es San José.
En ese sentido, San José es una persona mucho más tangible, más concreta, más actual también, y muy protagónica. Y creo que en este tiempo no solamente nos ayuda a comprender el valor del sentido de la autoridad, como aquel que cuida la vida, que gesta vida, que sirve la vida, que acompaña la vida, que conduce la vida, sino que también nos ayuda, y estoy pensando en mí también como varón, a cómo situarnos en un tiempo en que la mujer ha asumido un rol conscientemente más protagónico. Y no me refiero solamente al péndulo del feminismo, sino que a ese rol necesario de reconocer el valor, la dignidad, el espacio de la mujer, tan necesario en todas las dimensiones de la vida. Y porque hay un valor muy grande en la etapa que estamos viviendo justamente de poder comprender, valorar y asumir el rol de la mujer y reconocerlo en todas las dimensiones. Pero frente a ese escenario, no cabe duda que el hombre se sienta amenazado. Ustedes saben que los varones en general tendemos a competir y nos gusta ganar. Entonces cuando hay una cierta amenaza, lo que nos ocurre es que inmediatamente como que nos frenamos, como que la inseguridad la mostramos con un cierto freno interior, una cierta actitud defensiva. Y creo que el que aparezca San José en este contexto nos ayuda a descubrir qué significa la auténtica masculinidad. ¿Qué significa ser varón, hombre, complemento, el orden de ser masculino? Porque hemos vivido una deformación de la masculinidad. En ese sentido, el machismo es una deformación de la masculinidad. La actitud violenta es una deformación de la masculinidad. El tener que ganar, el competir como objetivo de la vida para sentirse seguro es una deformación de la masculinidad. Y creo que justamente el poder descubrir a San José nos permite captar una auténtica imagen de varón, una auténtica masculinidad que sea capaz de responder a los desafíos actuales, pero también a este momento en que la mujer no solamente asume un rol protagónico, sino que en un feminismo bien entendido, en un protagonismo de la mujer bien entendido, necesita un auténtico complemento y necesita una auténtica compañía. No, en el fondo, ni un ogro, ni un macabeo, por colocar un poco las dos imágenes que decíamos antes, ni un pusilánime, ni tampoco, en el fondo, un hombre que se afirma por la fuerza, en ese sentido. ¿Cuáles son estos rasgos que nos hablan de esta masculinidad? Y que es interesante, porque uno podría decir, oye, muchos rasgos tienen que ver con lo femenino. Por supuesto, porque la auténtica masculinidad supone ser capaz de vivir lo auténtico masculino con la riqueza también del alma femenina y de la complementariedad femenina, que eso es muy valioso. Y por eso uno puede entender que Dios en sí mismo tenga rasgos masculinos y femeninos, que tenga, justamente uno pueda encontrar la plenitud en Dios. Y estamos llamados en la relación de complementariedad varón y mujer a ir regalando esa plenitud al mundo, en el espacio que sea, no solamente en el matrimonio y la familia, sino que en el espacio laboral, en el espacio de la amistad, en el espacio de los proyectos, etc. Todos, de alguna manera, estamos trabajando, varón y mujer, y nos topamos en muchos espacios, y estamos llamados a no oponernos, sino que a enriquecernos, a regalar una pequeña experiencia de plenitud, cuando como las distintas, dimensiones de nuestra condición humana se hacen presentes. ¿Cuáles son esos rasgos que quedan tan latentes en la figura de San José y que tenemos, bíblicamente podemos encontrarlos? Primero, lo voy a decir con algunos verbos. Escuchar. Escuchar. Si ustedes se fijan, los textos bíblicos, es decir, se describe lo que pasa con San José, lo que él va haciendo, no en primer lugar lo que va diciendo. Y eso habla de una capacidad de escucha. En los sueños, escucha la voluntad de Dios. En sus diálogos con María, aun cuando los evangelios son muy sintéticos para expresar la infancia, la adolescencia de Jesús, pero son textos tremendamente elocuentes, porque tienen que ver con los momentos centrales de la encarnación, del nacimiento, de los primeros años. Y no nos olvidemos nunca, que eso ya la psicología lo ha ido confirmando cada vez más, que en un niño los primeros años son fundamentales, los 3 primeros años.
Y la vivencia de Jesús, de la infancia que se nos describe, es esa. Es la vivencia de los primeros años, donde todo es incierto, pero lo que es cierto es la experiencia vital y vincular que está haciendo con María y San José. Independientemente de la precariedad de Belén, de la precariedad de Egipto, de la precariedad humana en la cual les tocó vivir con la amenaza permanente, ¿dónde está la seguridad fundamental? Está en esa experiencia paterna, materna, en esa experiencia familiar. Y no nos olvidemos que siempre una experiencia fraterna, porque si bien Jesús no tuvo hermanos, en la experiencia semítica, como nos pasa a muchas raíces familiares, yo tengo ascendencia italiana, los choclones son muy fuertes, entonces como que la experiencia fraterna es real. En el fondo, los primos, los vecinos pasan y entran por la misma casa, digamos, en ese sentido, y la hora del té tiene que multiplicarse, y hay una comida muy ampliada siempre. ¿Por qué? Porque justamente la experiencia fraterna es real, es muy concreta. La capacidad de escuchar. Y eso es tan importante hoy día. Nos hemos dado cuenta que muchas veces, ¿cuántas personas no se han sentido escuchadas, visibilizadas? ¿Cuántas realidades? Si somos honestos, generalmente una de las discusiones más profundas que tenemos a nivel de la familia es que tú no me escuchas, pues. Y lo pueden decir los padres a los hijos, los esposos entre sí, los hermanos entre sí, es que tú te escuchas solo a ti mismo o a ti misma. Tú no escuchas, en el fondo. Y habla de que hay una necesidad muy profunda de la escucha. Pero una escucha que es una escucha atenta, es una escucha detenida. Podríamos decir, es una escucha contemplativa. Porque no solamente escucho, sino que contemplo a la persona que habla. Es interesante lo que pasa en esos sueños. Nos habla de una escucha contemplativa, porque es percibir el contexto. Cuando él dice, no temas, el ángel le dice en sueños, no temas tomar a María como esposa, porque el niño engendrado es de Dios. No solamente es escuchar, me dijo esto y hago algo, es contemplar. En ese momento tiene que haber contemplado a María, sus actitudes, sus gestos, su historia, su forma de ser. Ellos eran novios, entonces tiene que haber descubierto como toda su riqueza, toda su belleza interior, para poder llegar a esa conclusión y no quedarse con el juicio inmediato, que es tan humano. Oye, pero escucha, hay un niño ahí que no me pertenece, hay un engaño, hay una infidelidad, y lo que me dice la ley es hay que apedrearla, hay que repudiarla, y ojalá en público. Pero cuando empiezo a escuchar y a contemplar, me doy cuenta que hay algo que no me encaja. Y por eso cabe la posibilidad de que la palabra de Dios sea real. Que sea real. Creo que esa escucha contemplativa hoy día es súper importante, porque si ustedes se fijan, estamos viendo un tiempo de mucha vociferación, de una saturación de información, de una inmediatez de información, y no contemplamos lo que escuchamos. No meditamos lo que escuchamos. Porque para poder, en el fondo, actuar desde una consistencia y coherencia interior, es necesaria esa contemplación, es decir, que todos mis sentidos estén comprometidos en esa escucha, no solamente el oído. Contemplar lo que escucho, para poder mirar más allá de las apariencias. Si uno se fija en este tiempo tan polarizado, por ejemplo, que estamos viviendo como país, que a todos nos preocupa, donde a veces hay actitudes tan violentas, tan como que marcan no solamente diferencias, sino que abismos. La primera reacción de uno frente a la polarización, la que sea, es defenderse, uno se bloquea. Pero si uno se detiene a escuchar y contempla, capaz que descubre qué hay detrás de ese grito, o qué hay detrás de esa indiferencia. ¿Qué hay detrás? Hay una historia, hay personas, hay vivencia. ¿Cuántas veces nos pasa entre nosotros que estamos dialogando o estamos discutiendo algo y de repente nos sorprende la reacción de quienes están con nosotros o nuestras propias reacciones? Porque son contextos que despiertan quizás de repente experiencias difíciles, complejas, no elaboradas, o bien hay cosas que nos despiertan una profunda alegría. ¿Por qué? Porque evocan algo lindo. Hay lugares que evocan cosas tan lindas, tan bonitas en ese aspecto.
como se trata de esto de ser muy personales también, bueno, les agradezco también toda su oración por ustedes cuando falleció la mamá, y que uno va viviendo y va incorporando esa nueva forma en que la mamá está en el corazón. Yo hace 2 semanas fui a La Serena, los papás vivían hasta hace 1 año y medio en la casa de los últimos 31 años, y dije tenía que ir porque también había quedado con la mamá en su momento de visitar a sus amigas, su grupo de vida, su matrimonio amigo de los papás, para ellos no se pudieron despedir, entonces poder también en nombre de ellos agradecer tanto cariño. Y cuando llegué a la casa familiar, al final fui solo, y ahí con una de mis hermanas, claro, al comienzo fue el impacto, porque cuando uno llegaba siempre era, aunque fuera tarde, porque uno llegaba tarde, no sé, lo que fuera, llegaste, ya, inmediatamente se armaba, no sé, desde el aperitivo, la conversación, cualquier cosa, a la hora que fuera. Claro, no estaban ahora los papás, entonces era como un vacío inmenso, pero por otro lado, era la casa familiar de siempre. Eran los olores, eran los muebles, eran las cosas. Uno dice que increíble lo que hace la memoria emocional, porque los lugares están mezclados con emociones, recuerdos. Eso es escucha contemplativa. A veces en la escucha no estamos hablando, estamos contemplando, escuchando lo que Dios nos dice, en un lugar, con personas, y ese es un valor tremendamente grande, la escucha contemplativa, que hay más allá de las apariencias, del momento. Lo segundo, que yo creo que tiene un eco muy grande para el tiempo que estamos viviendo. Si ustedes se fijan en el contexto sociopolítico que estamos viviendo en el país, la palabra que más se acuñó es la palabra dignidad. Y hay una raíz que es muy legítima, en el fondo, porque la dignidad tiene que ver con ser visto, escuchado, de tener un lugar integrado, tantas cosas, la dignidad en el trato, en la relación, en la forma como nos vemos, tantas cosas. Y San José lo que hace es dignificar. A mí me impresiona porque el gesto que él tiene con María es reconocer la grandeza de ella, independientemente de lo que ha pasado y lo ha desconcertado. Y eso es consecuencia de esa escucha contemplativa, de esa mirada contemplativa también, porque él lo que va a buscar, tratando de ser también incluso justo con la ley de aquella época, es dignificarla. Decidió repudiarla en secreto. Cuando la ley me dice en público, para ser apedreada, pero eso no dignifica a la persona, independientemente de lo que signifique su situación. Y él busca una manera de que ella no pierda su dignidad. ¿Y qué significa dignidad? Su nombre, su historia, su integridad física. No exponerla al insulto, en los términos actuales, al bullying, a la violencia, al repudio. Dignificar. ¿Cómo me refiero a la persona? ¿Cómo trato a la persona? ¿Con qué palabras? Uno puede ser tremendamente enérgico cuando hay que ser enérgico. A todos nos ha tocado ser enérgicos, frente a situaciones, personas. Pero la pregunta es ¿cómo lo hago? Si yo quiero educar, por ejemplo, a garabatos, el efecto siempre va a ser el contrario. Porque de alguna manera se va a responder justamente con esa descalificación. O voy a instalar en la educación de las personas que se construyen relaciones descalificatorias, descalificando. O si uso la violencia. Yo creo que la herramienta más a mano que uno tiene es la descalificación. Y a veces la descalificación puede ser súper sutil, súper sutil. Y yo no voy a hacer un comentario machista, pero ustedes, las mujeres, tienen una picardía en esa sutileza. Miren, les voy a contar siempre un ejemplo que yo lo cuento porque es real. Vamos a ocultar todos los nombres, por supuesto. No fue en confesión, por supuesto, pero igual pues hay que proteger a todos. En una reunión, un grupo de matrimonio, entonces hablando de las diferencias, varón-mujer, las percepciones, cómo se perciben, cómo enfrentan las cosas. Y un poco en esa discusión, de repente la señora dice, no, le dice a quien estaba dirigiendo la reunión, mire, en realidad las mujeres, si queremos ser pesaditas, tenemos un desarrollo de nuestra ironía bastante grande. Le voy a dar un ejemplo. Ayer estuve en el supermercado
Y estaba, no sé, vamos a colocar un nombre, no sé, el sponsor de este encuentro, no sé, el café lo coloca el Jumbo, ya. Estaba el Jumbo en el sector de los quesos. Ya había una fila larga, típico, que uno buscar el numerito, está apurado y le sale el 150 y recién están en el 002. Entonces, bueno, y se puso a hacer la fila y de repente llega una señora, así rápido, como apurada. Ah, no, yo no puedo esperar, deme esto, deme el otro, y todo el mundo, típico chileno, que todos quedamos paralizados, pero nadie dice nada, pues todos se enojan por dentro, por todo, pero como nos quedamos medio paralizados, entonces esta señora dice, ah, no, esto no puede ser. Y le dice, ya, pasa nomás, pero solo porque estás embarazada. Y por supuesto que no estaba embarazada. La ironía, la pobre señora pescó su cuarto de queso, su gruyère, y se fue temblando y nunca más comió un queso en 3 meses más hasta que bajara los kilos de más. Es decir, todos sabemos cómo podemos descalificar una sutileza, una palabra, porque cuando uno conoce al otro sabe su punto débil. Por eso el dignificar en el trato, en la forma de relación, en la forma de expresión. Y eso San José, a mí siempre me admira eso, en el fondo, porque hay que pensar en el contexto. Pensemos, para entenderlo, el contexto cultural, pensemos en lo que acaba de pasar en Afganistán. Es decir, a propósito de lo que significa la situación de la mujer ahora que llegaron los talibanes y claro, han prometido que exista un cierto respeto, pero todos sabemos que todo es un poco precario porque hay una concepción muy fundamentalista frente a la mujer. Es decir, la actitud de aquella época era así, es decir, y hay que apedrearla e insultarla. Algo pasó ahí. Que muera fruto. Yo no he hecho nada. ¿Se escucha? ¿Bien? ¿Ahora sí? Ya. Entonces hay que pensar en esa mentalidad semítica muy violenta y decir, ojalá desapareciera y quedaran los restitos de María. Y él, en su grandeza, nobleza, dignificación, porque la conoce independientemente. Acuérdense que todavía no había hablado el ángel con él, y eso es muy importante. No es que, no, que bueno, que si a alguien le habla un ángel, bueno, yo le levanto un altar a la Virgen. No, todavía no había hablado el ángel en sueños. Y él había decidido repudiarla en secreto. No quería exponerla. Y no solamente porque la conociera, la contempló, sino porque seguramente para él, en su concepción del ser humano, no cabe la descalificación, el amedrentamiento, con expresiones incluso tan duras y literales como puede ser apedrear, que alguien muera apedreado por su situación. Y eso él lo decidió antes. Es decir, en él estaba cómo dignifico al otro. Y es bonito porque él sabía que en su concepción, en su cultura, tenía que dejarla, pero buscó la manera de dejarla que no significara, en el fondo, la destrucción de María. Y eso habla de dignificar. Es tener siempre en perspectiva el bien del otro, aun cuando yo no entienda qué pasó. El bien del otro. Lo tercero que es tan bonito, como signo de esta masculinidad tan elocuente, porque hay que ser bien hombrecito para hacer todas esas cosas frente a una cultura tan fundamentalista como la de la época. Atreverse a hacer esas cosas. Es cuidar. Cuidar. Y él asumió el papel de cuidar. Y los signos son elocuentes. El ir a Belén, el hacerse cargo, el partir a Egipto. Es decir, uno podría haber dicho, oye, pero este era un cacho al final. Pues si al final voy a tener que salir corriendo con ella y la guagua, pero a todos lados, es un cacho, mejor me arranco. Se me encargó el cuidado. Y yo no cuido de mí, sino que cuido de mí a través del cuidado que tengo por ellos, por María y el niño. Cuidar, como esa gran tarea. Y todos sabemos que cuando nos sentimos cuidados, eso profundiza el vínculo con la persona. Si yo me siento cuidado por alguien, eso inmediatamente me genera un vínculo de gratitud. Y por algo, para María, para Jesús, la figura de San José es tan importante. No se olviden de la pérdida y hallazgo del niño. Después, digamos, cuando se pierde en la caravana, tu padre y yo estábamos preocupados. Ella le da el lugar, pero solamente porque es la autoridad, porque es la autoridad
paterna, digamos, el hombre de la casa, es porque me ha cuidado. Y si alguien me cuida, por supuesto que yo reconozco autoridad. Por supuesto. Siempre hay un texto que cuando aparece en la misa de la semanal o dominical, que sea de San Pablo, que produce sonrisitas nerviosas, no sé, mujeres, sométanse a sus maridos, maridos, y como que produce, hay que empezar a explicarlo, digamos, para poder ver qué se entiende por eso, sobre todo en el contexto actual. Pero ¿cuál es la explicación más profunda? El someterse en aquel contexto no es el sometimiento en el cual estamos nosotros, quizás lo comprendemos hoy, que es casi como anularse, renunciar a la propia voluntad. Es colocarse bajo el cuidado. Y por supuesto que si hay alguien que está dispuesto a dar la vida por mí, porque le pide a los maridos, amen a sus esposas como se aman a sí mismos, y Jesús amado a su iglesia, es decir, dio la vida por ella, por supuesto que si alguien me cuida hasta dar la vida por mí, yo reconozco su autoridad. Yo reconozco su autoridad. Pero no porque la impone, la exige, sino porque me ha mostrado que me ama al punto de cuidarme. Y de cuidarme renunciando a su propio cuidado en ese sentido. Y eso es un signo de amor súper grande. Es un signo de amor muy grande. Y cuando hay un signo de amor así, por supuesto que uno, en el fondo, acoge, reconoce el valor de esa autoridad o de ese signo o de esa persona. El cuidado, y él hizo de su vocación como padre y esposo el cuidado de la vida confiada. El cuidado. Y lo hace, y lo lindo de San José que nos ha llegado a través también de la tradición, es a través del trabajo, a través de la presencia en el hogar. Es decir, es una persona bastante completa, ¿eh? Porque no nos olvidemos que el taller estaba en la casa. Nazaret de aquella época era menos que un villorrio, en el fondo todos nos conocíamos, las casas eran pequeñas cavernas, es decir, y todos participaban un poquitito de la vida doméstica, y sobre todo si el oficio es un oficio al interior del hogar. Por lo tanto, está ese cuidado, a través del trabajo, a través de la presencia, y a través del cuidado concreto, tan claro como en Belén, y tan claro como en la huida de Egipto. Otro rasgo que es muy importante y que habla de esta masculinidad de San José es el actuar. Porque uno podría decir, sí, mira qué lindo San José, escuchaba contemplando, miraba contemplando, mira cómo dignifica, qué lindo, cómo trata, y además cómo trabaja y cómo cuida, pero no hace nada, pues, si no toma ninguna decisión. ¿Cuántos a ustedes les pasa un poquitito de repente que tienen que empujar al marido a tomar la decisión? Pero él decide. Él toma decisiones. Tomo a María como esposa. La tomo, independientemente de lo que piensen, del que dirán, del juicio cultural de la época. Tomo a la mujer y al niño y voy a Belén, al censo. Tomo a la mujer y al niño y voy a Egipto, porque tengo que cuidarlos y está la amenaza de Herodes. Tomo decisiones. Y el hecho de que sean frutos de la reflexión, de la meditación, de la oración, de escuchar lo que Dios le dice por voz del ángel, no significa que en el fondo él es sencillamente un eco de lo que le dice el ángel. Es un hombre con capacidad de reflexionar, de relacionar, de compaginar, de discernir y de decidir. Y de decidir. Y toma decisiones. Y toma decisiones riesgosas. Pero lo interesante es que uno puede tomar decisiones riesgosas siempre y cuando, en el fondo, sean por ese cuidado. Las decisiones riesgosas que él toma son por el amor y el cuidado a la vida confiada. Porque ¿cuántos varones toman decisiones riesgosas? ¿Para cuántos a ustedes les ha tocado después tener que apuntalar la vida económica de la casa porque al marido se le ocurrió, no sé, el negocio del siglo, las acciones de no sé qué, el socio de no sé cuánto, y después al final ustedes son las que tienen que apuntalar las malas decisiones porque no se atrevieron a complementarse? Él toma decisiones meditadas, reflexionadas, pero que son expresión concreta del cuidado de la vida confiada. Por eso son esas decisiones. Esa es la motivación. No es estar él en el centro. Generalmente una masculinidad mal entendida es cuando las decisiones que tomo es para yo estar en el centro. El que gana, el que se la sabe toda, el que tiene la última palabra, y por ahí eso nos va atrofiando la auténtica masculinidad.
lo que más alegra a San José, si ustedes se fijan, toma a la mujer y al niño. Por ello tomó la decisión, por el cuidado de ellos. Y eso me enaltece. Nos vamos a Belén, los tomo, eso me enaltece. La tomo como mujer, eso me enaltece. Pero está referido al tú, a la vida confiada. Y no significa que se anule, sino que él toma la decisión, la reflexiona, la discierne, pero es por el bien del otro. Y eso habla de una generosidad tremendamente grande. El actuar, el conducir, porque en el fondo es poder llevar a que cada uno de aquellos que Dios le confió puedan alcanzar su meta, la tarea, el sentido de sus vidas. Y él asume justamente la tarea de conducción en esa familia para que tanto María como el niño alcancen la plenitud de sus vidas. Él se pone al servicio del camino de ellos. Al servicio para que Jesús, a través de la experiencia paternal que él le da, pueda descubrir que es el Hijo de Dios y que Dios es Padre, y después transmitirlo, para que vaya asumiendo también, y es muy lindo, imagínense, ¿de dónde habrá aprendido Jesús también que la vida tiene un sentido más lindo cuando se juega por otro? Cuando el yo deja de estar en el centro. En San José y en María, de alguna manera, tanto los sí de María como los sí de San José, que no son, insisto, sí pusilánimes, esclavizantes, dependientes, fruto sencillamente de que no tengo decisión ni capacidad de decidir, en el sentido no me queda otra que asumir la voluntad de Dios. No, es fruto de reflexión, de confrontación, de decisión, de discernimiento. Pero es un sí por el otro. Eso me hace feliz. Y lo mío lo desarrollo y se hace más pleno porque está al servicio de la vida confiada. Y él conduce, él también va a ayudar a que la Virgen María también, yo creo que la Virgen María pudo estar al pie de la cruz, no solamente por el amor de una madre, porque el amor de la madre es así, y uno agradece ese amor maternal hasta la cruz, en ese sentido de sus hijos, sino que también porque él le enseñó a permanecer, a no huir. Él pudo haber huido de María, porque en el contexto, lo que decíamos antes, era un problema, era un gran problema. No huyó, escuchó, contempló, hizo su ejercicio de meditación, de discernimiento, acogió, actuó, sirvió, cuidó, condujo. Es decir, él ayudó a que cada uno también descubriera su ser y misión. Y eso hace de él un auténtico varón. Por eso siento que es como, para este tiempo en que nosotros los varones tenemos que reencontrarnos con una auténtica masculinidad, en ese sentido, donde se pone en pregunta esa deformación de la masculinidad que hemos heredado por cultura, por lo que sea. Uno pensaría que en San José es una figurita así como media floppy. Es decir, los rasgos que yo les he dicho son rasgos súper fuertes, digamos, es decir, suponen una maduración interior, una coherencia interior, una consistencia interior, un mundo interior, una libertad interior tremendamente grande, súper grande. Son signos de, si miramos la masculinidad desde la virilidad, no en el sentido del supermacho, sino de que esa capacidad, esa resiedumbre de permanecer, de estar, esos son rasgos de una virilidad, una masculinidad muy auténtica y muy heroica, muy heroica, muy heroica. Y lo otro que encuentro que es interesante y que es muy valioso, es que él también desaparece. Pero no es que desaparezca, como decíamos antes, como el hombre invisible, no sé, como un espejismo, y como que existió, digamos, y se vive un poco como de la quimera. Oye, me contaron que, para que el otro alcance su autonomía y su plenitud. Pero la experiencia que se hizo con él quedó grabada en el corazón de la vida confiada. Porque Jesús va a empezar en la adultez de su vida, a los 30 años, y pasadito el primer tiempo, porque también tenemos que pensar que Jesús, a mí siempre me encanta meditar eso, que lo descubrí cuando empecé los estudios teológicos, como esa conciencia creciente de Jesús. Porque a veces pensamos y a veces como que nos formaron como que Jesús, no sé, de que era guaguita, tenía claro todo lo que iba a pasar, lo que iba a hacer, y en el fondo era como, check, 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 todo lo que ahora toca esto. No, puede decir, él como cualquier persona, se hizo hombre, tuvo que ir creciendo en su conciencia.
Y cada experiencia, cada persona, cada realidad lo fue formando, fue ampliando su corazón, ensanchando, fue mostrándole quién era, como nos pasa a todos en la vida, que es la vida la que nos enseña a madurar nuestro ser y misión. Y Jesús, en ese sentido, tiene que haber justamente como aprendido de esa experiencia de San José, la paternidad de Dios. Y por eso él, ya después en su vida adulta, cuando escucha esa voz del cielo, tú eres mi hijo amado, cuando empieza en su oración interior a dialogar con Dios, su Padre, es decir, la experiencia previa que tuvo fue justamente la experiencia con San José. Es decir, tuvo esa experiencia natural que le permite después traspasarla a la experiencia con Dios su Padre. Es decir, San José sigue presente de alguna manera como ese camino natural a través del cual hice la experiencia después de Dios. Por supuesto que en Dios está la plenitud, pero necesitamos un camino natural. Uno aprende a amar y se siente amado por experiencias concretas de amor, no solamente porque lea un libro sobre el amor, o una novela, o vea una serie sobre el amor, sino que eso se hace concreto por la experiencia de amor que yo hago, tanto en las vivencias lindas como en las difíciles, en ese sentido. Y por eso él permanece de alguna manera, desaparece para que el otro crezca, pero permanece de una forma nueva como una base desde la cual yo voy creciendo. Qué bonito es pensar que Jesús no es una proyección, es decir, San José no buscó que Jesús fuera la proyección de sí mismo, de sus propias expectativas o frustraciones o planes, sino que Dios tenía un plan para él y yo contribuyo a que ese plan se desarrolle, porque creo en el plan de Dios para él. Y también tenemos que pensar que nada de esto, así como también para la Virgen María, era así súper diáfano, claro, como que también tenían súper claro el Hijo de Dios, está todo claro. No, para ellos también fue un ir descubriendo, y quizás José partió con la conciencia de lo que le dijo el ángel y creyó en eso permanentemente cuando surgían las dudas, cuando surgían las luchas, porque no tiene que haber sido fácil el estar en ese contexto, el poder amar a una mujer, admirarla y en el sentido de no poder tener una intimidad con ella, es decir, una intimidad de corazón, es decir, una intimidad física, por ejemplo, no porque eso no significa negar el valor ni la dignidad de la sexualidad, no va por ahí la virginidad de María y la concepción virginal, tiene que ver con algo extraordinario, y un instrumento extraordinario. No es, a contrario sensu, la sexualidad es mala, la relación íntima es mala, no va por ahí el mensaje de Dios. Es el signo de algo extraordinario. Mira, la Virgen va a dar a luz un niño. Eso explica que es algo extraordinario, porque lo natural es que sea de otra manera. Eso es expresión de que va a pasar algo extraordinario. Y él es capaz de cuidar eso algo extraordinario. Y no tiene que haber sido fácil en muchos momentos de su vida. Y sin embargo, cómo mantener esa templanza, cómo mantener esa alegría, no ser un amargado, en el fondo, es porque permanentemente iba como descubriendo a ese Dios concreto en la vida, cómo lo iba construyendo día a día, cómo regalaba alegrías pequeñas, cotidianas, cómo su alegría pasó a ser la alegría de ver la alegría de María, la alegría del niño, en el fondo las pequeñas alegrías de cada día. Y ahí hay como otro, yo diría como un signo lindo de aprendizaje para la masculinidad actual. Si ustedes se fijan, siempre nos pasa a nosotros los varones que sentimos que la cosa resulta cuando se nota, pues. Ya, ojalá, ya, y pasamos del, no sé, hace 30 años era el Toyota, ahora será, no sé, el Maserati, no tengo idea, ahora que están todas las posibilidades, endeudados hasta el final de los días y 4 generaciones, pero no importa. Pero en el fondo, tener ahí los motoqueros y todo, es decir, el éxito se mide por lo que se ve. En él, el éxito tenía que ver con el pleno desarrollo de la mujer y el niño que le encargaron. Es bien distinto. Es como romper la esclavitud del yo. Del yo. Y que ese es un gran desafío que tenemos como varones, ¿eh? No solamente porque un poco uno tiende a eso, porque nos sentimos más validados cuando nos resulta, cuando ganamos, cuando competimos, cuando nos sentimos como que salen las cosas, en ese sentido, sino porque también culturalmente está muy fuerte eso, está muy fuerte. Y uno decir, mira, yo estoy realizado porque la vida que se me confió está feliz. No porque logré esto, y esto, sino porque la vida confiada está feliz. Está feliz.
quizás vivimos al 3 y al 4 y no tenemos cómo terminar el mes, digamos, en ese sentido, y las tarjetas de crédito están todas medias pasadas, pero no porque, no sé, hayamos gastado lo que no es necesario, sino porque justamente para que sea una vida tranquila, en lo necesario, en lo justo, pero soy feliz. Mi éxito tiene que ver con la alegría de la vida que Dios me confió. Eso no significa tener pequeños éxitos de vez en cuando, pues si lo hace bien, no sé, ganar un partido de tenis, no tengo idea, la alegría de tomarse una buena copa de vino, no sé, que gane el equipo que a uno le gusta, pero la alegría más profunda, la alegría más profunda, la alegría, el sentido de la vida de aquellos que Dios me confió. Ese es el signo, yo diría, como es el éxito más profundo que puede tener alguien en ese sentido. Aunque sea invisible a los ojos del mundo actual o de las condiciones actuales, cualquiera sea, porque siempre ha existido en el mundo esa competitividad, ese exitismo, ese resaltar, siempre ha existido. Es decir, basta que uno habla cualquier página de la historia y aparece, en el fondo quienes se destacan, no sé, el que quedó con no sé, pues, le pintaron un cuadro y ahí quedó el cuadro para siempre, mira, voy a estar para la historia, estoy ahí, el retrato, mis memorias, ahora que a uno me llama la atención, no sé si a usted le ha llamado la atención, que gente tan joven escribe sus memorias, yo digo, pero si van a morir mañana, no sé, como una cierta pretensión de que uno ya tiene la síntesis de la vida, yo ojalá tuviera a mis 56 años la síntesis, yo digo, ojalá que cuando el Señor me llame, ojalá tenga por lo menos algunas intuiciones de la síntesis, por lo menos, no aspiro a más, pero de alguna manera uno dice, es como que no está el yo en el centro. Porque una cosa es transmitir experiencias, vivencias, pero otra cosa es estar uno en el centro, en el fondo. Sentir que uno es el que permanece y perdura. Qué lindo es saber que la vida que Dios me confió es la que permanece y perdura. Y por último, con esto termino porque ya llevamos mucho rato, es interesante que es un hombre vinculado, porque creo que también eso habla de un hombre equilibrado. Hoy día que el equilibrio es una aspiración que todos tenemos porque vivimos una vida bastante desequilibrada en el sentido de las horas de trabajo, las horas de conexión, las responsabilidades, las exigencias, lo que pasa alrededor nuestro, tantas cosas en ese sentido, y vivimos todos con un cierto grado de desequilibrio, digamos. Siempre el ser humano, todos experimentamos un cierto grado de desequilibrio, pero hoy día la vida no nos ayuda mucho a ese equilibrio interior y exterior. Y él era un hombre que fue aspirando a ese equilibrio, vinculado a Dios, vinculado a personas, vinculado a una geografía, a lugares, anclado. Es interesante, si ustedes se fijan, después de que se van a Egipto, uno podría decir, Egipto era una gran civilización, no nos olvidemos nunca de eso, es como si dijeran a uno de nosotros, no sé, ya, mira, te vas a ir de exilio a Nueva York, uy, qué entretenido. Te vas a ir a París de exilio. Entonces, como que un poco así, si en el fondo Egipto era una gran civilización. En cambio, el pueblo semita, ahí, esos pueblitos eran un reducto, pero mínimo, minimorum, en ese sentido. Entonces, es como, uno dice, me hubiera quedado en Egipto, seguramente él ahí, oye, pero estamos en el país desarrollado, estamos en el top del top de la historia universal de esa época. Vuelve a sus raíces, vuelve a su pueblo. Vuelve al pueblo de su señora, de su mujer, porque el niño tenía que crecer entre sus raíces, con lo suyo, vuelve al trabajo manual, a la asistencia cada sábado a la sinagoga, a la peregrinación anual a Jerusalén. Es un hombre vinculado a su historia, a su geografía, a las personas, a Dios, al tiempo. No busca vivir otra cosa, ni se deja alucinar por otras cosas aparentemente más grandes en ese sentido. Y aquí no es que exista un complejo de inferioridad, en ningún caso. Existe una plena conciencia de sí mismo, porque es un hombre vinculado, por lo tanto, tengo vínculos fundamentales, y yo los cuido y los protejo toda mi vida. Toda mi vida. No busco vivir la vida de otro. Tengo un arraigo interior. Y por eso él regresa. Y no regresa como el cementerio del elefante, a morir. Regresa en la plenitud de su vida. A trabajar, a amar, a relacionarse, a luchar el día a día,
a sacar adelante una familia, a acompañar un pueblo, a estar con los suyos. Es decir, regresa en un momento muy importante de su vida. Por eso vuelvo no puede haber sido un abuelito para todo eso. No podría haber sido un abuelito. Con todo el cariño a todos nuestros abuelos, ¿eh? Y muchos de ustedes pueden ser abuelas también, pero no va por ahí, en el sentido es que importante es saber que alguien en el momento de todas las oportunidades, uno podría pensar este camino es como un camino como, oye, pero un camino tan opaco, es el camino más grande el que eligió él. Porque no fue el camino del yo, en primer lugar, sino que desde sí mismo, sin renunciar a sí mismo, me pongo al servicio de la vida confiada. Y eso me llenó de vida. Me llenó de vida. Por eso tengan cuidado, porque de repente aparece alguna crítica muy propia de alguna señora que dice, ay, pero mira a nuestros vecinos cómo lo han hecho, y tú acá siempre lo mismo, que fome, que... y de repente capaz que tengan un marido que, claro, tranquila y bombay, pero las quiere, las cuida a la familia, se preocupa de esas aquellas cosas diarias, cotidianas, se alegra con lo sencillo de cada día, su mayor pasión es quizás estar en la familia, llegar a la casa, compartir. Mucho más delicado sería vivir de puras quimeras, de puros sueños ajenos, de puras expectativas extrañas a uno. Y hoy día todo nos invita un poco a salir, digamos, como a vivir otras vidas, digamos. No. Por supuesto que hay que desarrollar lo mejor de sí mismo, pero con una profunda alegría en sí mismo. Por supuesto que hay que purificar y educar lo que es débil en uno, es complicado, es complejo, hay tantas cosas que tenemos que educar, pero es desde uno. Desde uno. Bueno, ese es San José. Por lo menos a mí, cuando preparaba este encuentro, me ayudó mucho a entrar de esta perspectiva, porque siento, por lo menos yo lo siento así personalmente, ¿eh? Es decir, como para un tiempo en que necesitamos, sobre todo los varones, encontrar una experiencia de esa auténtica masculinidad, de lo más como nuclear que hace a un varón hombre con mayúsculas, y que puede justamente producir esa admiración, ese seguimiento, ese cariño, esa adhesión, no tiene que ver con ser la última palabra, ser el más fuerte, el más duro, tiene que ver con esta capacidad de relación, de vínculo, de escucha contemplativa, de dignificación, de cuidado, de actuar viril, valiente, de conducir y también de ser capaz de menguar, disminuir, para que la vida confiada alcance su plenitud. Su plenitud. Eso. Muy claro, padre. Muy, muy linda su exposición. No sé si usted tiene algún tiempo para alguien que le quiera decir alguna pregunta. La verdad es que la exposición, en esa forma tan linda de hablar de José, que de repente siempre uno se centra tanto en Jesús, en el Dios Hijo, Dios Padre, en la Virgen, y la tremenda importancia que tuvo y tiene José en nuestra vida. Eso que decía usted en el fondo, dentro de todos los puntos lindos, de dignificar a María. En el fondo es cómo lo llevamos nosotros en relación a el día a día, cómo dignificar al otro, cómo ahí lo relaciono un poco con el bullying, cómo no llegar y juzgar, cómo no llegar y ridiculizar al otro, cómo no llegar y decir una pachotada por decirla, por ser más choro, por quedar más bacán. No, cómo es la importancia de dignificar a las demás personas, a nuestro marido, a nuestra señora, a nuestros hijos, a nuestro círculo cercano y a lo mejor no tan cercano. Gente que simpatiza con nuestros pareceres y gente que a lo mejor no simpatiza tanto con nuestros pareceres, pero cómo es de importante de saber dignificar el resto. Y en realidad también usted nombraba lo triste que se ha vivido desde el 18 de octubre de 2019,
con pandemia incluida, qué falta de dignificar al otro hay. Los distintos candidatos a presidente, el político de acá, el político de allá. Qué fácil es llegar y enlodar al otro. La verdad, padre, es que en forma muy personal, hoy día hubo mucha gente conectada. Realmente usted tiene un carisma como pocos sacerdotes tienen. Hay muchos sacerdotes, el descueve, es fantástico, que uno los quiere mucho, que ha tenido relación con uno en distintas etapas de formación, pero la verdad es que se le agradece su claridad, su chispeza, la relación que tiene con la actualidad, con el Aperol, con el carrete, con las redes sociales. La verdad es que se agradece su manera de ver las cosas en forma tan versátil. Muchas gracias por estar con nosotros en este Café con Alma. Muchas gracias, Pachi. Para mí una alegría. Si hay alguna pregunta o un complemento también, porque seguramente también más de alguna de ustedes también ha ido haciendo su propia reflexión, su síntesis y descubre algo nuevo que quiera compartir y que también para mí me sirva, fantástico. Padre, yo quiero agradecerle que me ha hecho ver distintas actitudes de José o formas de vida de él, que me hace valorar a nuestros maridos también, buscar en ellos también gestos que no habíamos apreciado, actitudes de cuidado. A veces uno dice, como usted dijo, no me ayuda, hay que estarlo impulsando. Exactamente, pero hay otros valores mucho más grandes. Y uno los deja pasar de repente. Esto creo que a todas nos va a ayudar a valorar más a nuestros maridos, a nuestras parejas. Gracias, Padre. Gracias a usted. Padre de aquí de Aconcagua, del grupo de señoras de Aconcagua, queremos agradecerle su maravillosa charla y yo quiero destacar que siempre me ha llamado mucho la atención y ha sido algo que me ha llegado al corazón, la nobleza de San José. Yo en forma personal a mi hijo le puse Fernando José para que pudiera tener, aunque fuera un pedacito de la nobleza de San José en su vida. Y esto se ha repetido con los nombres de mis nietos, porque yo creo que es una cualidad que está en extinción. La nobleza hoy en día está en extinción y creo que podemos sacarla y podemos mirarnos y podemos rescatarla al mirar a San José. Eso quería decirle. Muchísimas gracias. Lo que usted dice es tan cierto, esa nobleza de alma, que es lo que le permite justamente mirar también noblemente a los otros. No solamente ser él un alma noble, sino que relacionarse noblemente con los demás, que es tan importante. Es la auténtica nobleza. Ahora que es el ocaso de la nobleza no solamente de actitud, sino que también de capas sociales. Ya la nobleza no aparece ni en la revista Hola, digamos, en sentido. La nobleza auténtica, la que permanece, la que no se extingue, es la nobleza del alma. Y es un bien escaso, como usted dice. Gracias, Padre. Padre, yo ya no puedo concordar más con las señoras de... No puedo estar más de acuerdo con las señoras de Aconcagua, porque realmente me robó las palabras de la boca, que yo también he sido siempre una admiradora de San José por su nobleza. También le puse a uno de nuestros hijos José, porque lo admiro profundamente. Este año me he dedicado a tener una imagen de él y rezarle todas las noches. Qué lindo, qué lindo. Sí, porque de verdad que me siento tan identificada en la nobleza de San José con personas muy cercanas, entre ellos mi padre y mi hijo. Y ahora me doy cuenta con todo lo que usted dijo, que el sí de María es tan importante como un sí de San José de aceptar lo que el ángel le propuso y le dijo. O sea, uno siempre dijo el sí de María, que es tan importante, y ahora me doy cuenta que no habría sido tan fácil para ella si no hubiera sido acompañada por este sí, que nunca se ha manifestado como un sí, pero sí de aceptación de San José, de aceptar las condiciones que se le venían, que bien inciertas por lo demás. O sea, absolutamente. Sí, así que no, soy una profunda admiradora de San José, por eso, 1.000.000 de gracias por todos esos
verbos que usted dice que los destacó y ahora los trabajó porque me abrió otra mirada. Gracias, padre. Muchas gracias, Marita. Muchas gracias. Hola padre, ¿cómo estás? Ana María Bien, desde gracias a La Dios. Serena. Hola, qué gusto. No pude estar cuando vino porque estaba en Santiago, me traje a la Sí. hermana Amelia, de Ay, qué hecho bueno. fue una alegría para nosotros como familia. A lo mejor el padre fundador quiso otra cosa para nosotros, así que ahora tengo la oportunidad de escucharlo. Para mí, yo prácticamente no había conocido mucho a San José desde que el Papa anunció esta gran alegría para todos nosotros. Y empecé a averiguar y a estudiar un poco, pero un poco más allá, yo soy una fiel schoenstattiana y hice la asociación con el padre fundador, porque San José para mí fue en el idioma schoenstattiano un instrumento. Y es lo mismo que quería nuestro padre fundador, que fue instrumento y nos dejó en esta misión. Entonces yo creo que también parte de todo lo que vivió nuestro padre fundador, también hay un poco de San José en él. Y también ese amor incondicional a la mater, que yo creo que es algo que nosotros tenemos que aplicar como familia, como la Sagrada Familia, y ser un granito, un poco de esa Sagrada Familia que en alguna vez fue en Belén. Mi pregunta es hacia usted, ¿qué fue cuando estaba preparando esta charla tan interesante y nos deja una gran misión a nosotras, pues la mayoría somos mujeres, de mirar a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestros nietos de forma varón? ¿Qué fue lo que más le llamó a usted la atención de forma de esta paternidad de San José? Porque claramente estamos viviendo, como dijo usted, una polarización donde ahora en estos momentos se tiene que respetar esta diversidad y es súper complejo donde uno como mujer trata de que el hombre dé esa seguridad en los hijos. Entonces, hay veces que, como usted bien lo explicaba, el trabajo, lo material, gana por sobre lo sobrenatural. Y es donde uno tiene que ser un poquito de María y decir, no, basta, recemos todos juntos, nuestro santuario hogar. Bueno, gracias a Dios mi hija también está un poquito vinculada siendo muy pequeña, pero siento de que, claro, ¿cómo le podemos hacer el llamado a esos hombres de un poco un stop en esta vida? Muchas gracias, Ana María. Primero, a mí lo que más, como preparando nuestro encuentro, lo que más porque uno siempre va descubriendo cosas nuevas en ese sentido, pero fue el pensar y decir, increíble, la alegría de San José fue el desarrollo de la vida confiada. El que la vida que Dios le confió alcanzara su plenitud. Esa fue su gran alegría al final. Fue como, y por eso después, entre comillas, Él desaparece, es porque crece Jesús y María, que Él estaba llamado a acompañar esa vida. Y creo que ahí ustedes tienen una tarea muy importante en ayudar también a sus esposos, a su pareja, a que de alguna manera, primero, no exigirles más, porque hoy día estamos en una corriente de muchas exigencias. Y ese es uno el primero que exige, en el fondo, muchas cosas en ese sentido. Y quizá la Thermomix es muy cara y la ollita Mármico se demora un poco más, pero también cuece rica las cosas. O el sedazo, la cucharita de palo, no sé, todas esas cosas. Pero a veces nosotros colocamos exigencias muy grandes. Y como los varones tendemos a sentir que valemos por lo que hacemos y los logros que tenemos, claro, mientras más exigencias nos colocan, aunque nos terminemos agotados y anulados, parece que así valemos, pero eso al final nos funde en ese sentido. Es decir, el grado de exigencias, por un lado, y por otro lado, siempre ayudarle, justamente cuando baja el grado de exigencia, ayudarle a percibir, mira, el que tú veas crecer a tus hijos, el que seas capaz de empatizar, el que seas capaz de conectar conmigo, eso es lo mejor que tú puedes, eso te hace feliz a ti, pero nos hace felices a nosotros. Yo creo que eso es súper importante. Porque de alguna manera hay que descubrir
Por eso le cito lo que a mí me llamó la atención preparando, en el sentido de que la alegría de San José, la plenitud de San José, fue cada vez más pasando por la alegría y el pleno desarrollo de la vida confiada. De la vida confiada. Les cuento una cosa muy bonita. La otra vez estuve visitando una familia, el papá ya muy viejito, ya muy limitado, ya dice pocas cosas, etc. Pero cuando ve que los hijos llegan, los nietos aparecen, esa es su alegría. Porque él dice, el que ellos ya tengan su vida es mi alegría. Yo ya no puedo hacer nada, no puedo decir muchas cosas, no puedo decir ni siquiera de un consejo, ya se me olvidan las cosas, no tengo idea, no puedo ir donde van. Pero mi alegría es verlos que cada uno ha ido articulando su vida y que vuelven al núcleo que es la familia. Y me dice, mira, eso me lo hace muy concreto, eso que mi alegría es el desarrollo, la plenitud de la vida que Dios me confió. Pero un desarrollo que no tiene que ver con el éxito en primer lugar, con alcanzarlo todo, verlo todo, ir a todas partes, sino que el desarrollarse en sus capacidades, porque el signo, ¿sabes? Un signo interesante, por eso vuelvo a ese punto, de que uno no vive en función de lo ajeno, sino que en función del plan de Dios para uno, es que uno regresa. El que siempre está buscando el éxito fuera, la realización fuera, y que todo lo afuera es lo mejor, pero nunca regresa a su historia, no regresa a su espacio, no regresa a su núcleo, está siempre huyendo para buscar realización. Y eso a la larga es agotador. Porque la madurez tiene que ver justamente con la paz, el sentirse en paz y en permanecer con lo que yo soy, lo que tengo, de dónde vengo, etc. Esa reconciliación con la propia historia. Padre, yo tengo otra duda, una consulta. Sí. ¿Cómo San José, o en qué momento habrá descubierto cuál era el plan de Dios para él como varón? Yo creo que, primero, no es que es solamente como una cosa como de gracia infusa, que llega en un momento, sino que es en la medida en que él iba meditando, y los textos bíblicos que hay, aunque sean poquititos, como yo les decía, son súper fundamentales, el hecho de que él hiciera discernimiento, meditara, reflexionara lo que estaba pasando, la voz de Dios a través del ángel, lo que me dice Dios, etc. Eso es lo que permite ir articulando el dar un sí a la voluntad de Dios. Por supuesto que la voluntad de Dios tiene momentos concretos de acción. Toma al niño, hago una acción. Pero la vida es un espacio para ir descubriendo la voluntad o el plan de Dios. Y van a ir coincidiendo, y un signo de coincidir es la paz interior que produce, y no solamente la felicidad personal, sino que, insisto, la realización de la vida confiada, va a ir, en el fondo, eso se va articulando en la medida en que tengo un espacio de reflexión, de meditación, para poder discernir. Si hoy día la gran dificultad que tenemos muy pocos espacios de discernimiento, poco silencio, mucho estímulo externo, y a veces como que, claro, vamos reactivamente frente a la vida. Y eso impide poder como sopesar la vida. Por supuesto que hay cosas que hay que reaccionar nomás, pues yo no sé si se cayó la guagua tengo que ir a recogerla, digamos, pero en el fondo si se trata de tomar una decisión, si estamos frente a algo, qué es mejor, qué es peor, qué opción, la reflexión, la meditación, la oración ayudan a que uno vaya captando más el plan de Dios. Pero eso se desenvuelve a lo largo de la vida de San José. Y tiene que ver con esa escucha. La escucha y la contemplación de su entorno. Ah, entonces con eso usted como que me deja reflexionando de que nosotros tenemos que seguir ayudando a crear esos espacios en nuestros esposos, entonces, para la reflexión y todo eso. Pero claro, tenemos ayudar un poco a eso. Esa tarea, Claro. ¿cierto? Seguir en eso. Y de dialogar, de conversar, de no quedarse en lo primero en ese sentido. Exacto, ya. Muchísimas gracias, padre. Hola, padrecito, la Laurita por acá. Hola, qué alegría. Tan bonito todo lo escuchado, tan cierto, tan verdadero. Me sale cuánto aprendió el padre del hijo y cuánto aprendió el hijo del padre. Y qué bonito se me vino al pensamiento el decir, es que este es hijo de.
Y bueno, qué bonito sería sentir a ese Jesús tan hijo, quizás en otra reflexión, con todos los rasgos de San José, porque de repente lo ponemos tan solo a Jesús, y no, viene del papá. Entonces, qué regalo más grande esta Sagrada Familia. Y darle un abrazo y gracias por lo que nos regala. Eso. Gracias, Laurita, un gusto. Y qué lindo lo que dice, porque es eso. Si en el fondo Jesús, el diálogo con su padre es fruto del diálogo que tuvo con su padre, con su papá José. Ya no le costaba conversar con Dios, porque seguramente no le costó conversar con su padre. Podía conversar con él, dialogar con él, reflexionar con él, preguntar. Y eso lo capacitó para ser capaz de dialogar con Dios también. Estupendo, creo que estamos. Ha sido una alegría muy grande compartir esta tarde, este café o este tecito. Una alegría tremendamente grande. Tantos rostros conocidos, tan queridos que veo, y eso me da tanta alegría también.